invitar a Arturo. Discúlpame si el nombre no lo he pronunciado bien. Arturo es investigadora auxiliar en el Centro de Investigación de Montana, Instituto Politécnico de Braganza. Graduada en Ingeniería Técnica Industrial, Química Industrial, con máster y doctorado en Ingeniería de Materiales Renovables. El título de la presentación del trabajo es Funcionalización de películas para embalajes activos. Entonces, démosle la bienvenida, por favor. Muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la presentación. El trabajo que vamos a presentar hoy es un poco también en el seguimiento de embalajes activos, que es un poco en línea también con lo que ha presentado también aquí nuestro compañero Germán, que voy a presentar también algunos ejemplos en los que trabajamos también con la parte de consumir. Pero unas estrategias un poquito alternativas y diferentes, van en paralelo, pero están ahí en línea. Para ubicarnos un poco, nosotros venimos desde un poco más lejos que de esta zona aquí, venimos desde Portugal. Como pueden observar aquí, estaríamos en la zona norte de Portugal y pertenecemos al Instituto Politécnico de Braganza, donde dentro del instituto pertenecemos al Centro de Investigación de Montaña, que es donde hacemos la parte de investigación. Dentro del centro hay diferentes líneas temáticas y dentro de esas líneas hay diferentes grupos de investigación también. En nuestro caso, nosotros pertenecemos al grupo de investigación que está liderado por la profesora Filomena Barreiro, que está aquí. Y el grupo está compuesto, esto no está actualizado completamente, pero más o menos, por diferentes alumnas de doctorado. También hay estudiantes que son de máster y que están relacionados más con proyectos mirados para la parte industrial, más proyectos industriales. Y estamos también tres investigadores que ya somos doctorados de su tipo. Dentro del grupo es verdad que trabajamos en diferentes líneas de investigación, una que estaría más ligada, que no está tan ligada con esto, a la parte de la industria del calzado, que es muy importante en la región de Portugal, en la que estamos. Pero luego también tenemos una parte muy fuerte de investigación en la área alimentar y en la área cosmética también. Y lo que intentamos es sustituir componentes sintéticos por compuestos naturales en este caso. Intentar dar soluciones a esas problemáticas o esos desafíos que tienen estos compuestos naturales, como puede ser la necesidad de encapsular ellos para que actúen de una forma más eficiente y de una forma más análoga a los compuestos sintéticos. Para eso utilizamos diferentes estrategias como la producción de partículas. También utilizamos, por ejemplo, la preparación de emulsiones, nanoemulsiones, pero sobre todo estamos muy direccionados al área de emulsiones Pickering. Y también estamos aplicando ese tipo de sistemas, por ejemplo, en impresión 3D y en el electrospinning también estamos comenzando a hacer. Una parte de esa parte de encapsulación es la que estamos intentando aplicar en algunos trabajos que dirigirlas más a la parte de los films, que es un poco algunos de los ejemplos que voy a presentar. Entonces, he intentado resumir la presentación un poco en la introducción y la motivación de los trabajos que voy a presentar, los objetivos de por qué estamos a utilizar estas estrategias para el desarrollo de este tipo de materiales, el porqué de esas estrategias, algunos ejemplos y unas conclusiones generales. Por todos los que estamos aquí ya sabemos que hay una parte muy importante, un foco muy importante en el uso de polímeros naturales, que generalmente tiene una parte más hidrofílica, un carácter más hidrofílico y son muchas veces preparados en solventes acuosos o en base a agua. Y en este caso hoy vamos a hablar un poco de algunos como el pitosano, la goma arábica, la celulosa y la carayíba. En este caso, en este tipo de sistemas o de films de empaquetamiento de embalaje,
como Germán estaba diciendo, muchas veces son adicionados compuestos bioactivos, compuestos en este caso naturales, y existe un desafío en diferentes razones. Por una parte, en el caso de intentar incorporar compuestos que son más afines con el agua, por ejemplo, en el caso de las antocianinas, como bien decía, es verdad que tienen otros desafíos, como también ya se ha presentado aquí, porque necesitan ser protegidos de alguna forma, pero es una forma más fácil de poder incorporarlos en estas matrices hidrofílicas. En el caso de los compuestos hidrofóbicos, que sería el caso de la curcumina, el mayor desafío sería intentar ayudar a compatibilizar la curcumina, que tenía un carácter tan hidrofóbico, en estos sistemas que tienen un carácter más hidrofóbico. ¿Y por qué la curcumina? Bueno, es bastante conocido ya y está bastante reportado en literatura que tiene unas propiedades biológicas bastante interesantes para ser aplicadas en este tipo de materiales, y es por eso que algunos de los trabajos que estamos desarrollando en este sentido están basados en este compuesto. Pero es verdad que la curcumina libre en su forma natural es bastante hidrofílica, y lo que nosotros intentamos son crear estrategias para llegar a dispersar bien la curcumina y poder aplicarla en estos ríos. Y para eso necesitamos diferentes estrategias de compatibilización. Para eso, nuestro mayor desafío, nuestro mayor reto sería diseñar este tipo de estrategias, en el que tenemos que intentar buscar un balance, por una parte, entre, en este caso estamos trabajando con algunas soluciones en base a líquidos y otras en base a sólidos, dependiendo también de la encapsulación que queremos hacer, pero siempre buscando un balance en que el sistema que nosotros consigamos sea capaz de formar esas películas de una forma homogénea y no afecte a las propiedades finales de estos sistemas. Una de las estrategias sería soluciones en modo líquido o acuosas. Y en este caso trabajamos mucho ligados para el área de las soluciones pequeñas. Básicamente las soluciones pequeñas, imagino que ya saben o ya han oído hablar sobre ellas, pero a diferencia de las soluciones tradicionales, en este caso son estabilizadas por partículas, que pueden ser tanto de forma globular como en forma de fibras o de lamelas. Y la función que tiene es que se coloca en la interfaz entre el agua y el óleo, formando una barrera física en la que ayuda a estabilizar el sistema. En este caso, después voy a mostrar un par de ejemplos en el que primeramente preparamos partículas globulares en base a quitosano y goma arábica, así como otro ejemplo también en el que trabajamos con celulosa, y de esta forma conseguimos que estos sistemas sirven como agentes compatibilizantes. Por ejemplo, conseguiríamos colocar después la curcumina, sabiendo que puede ser disuelta en la parte óleo de la emulsión, actuaría como un reservatorio en la que conseguiríamos colocar el compuesto bioactivo que quedaría protegido, encapsulado, y al mismo tiempo el agua de la parte externa de la emulsión actuaría como un agente compatibilizante y ayudaríamos a formar una mezcla homogénea con la solución de la matriz, que normalmente intentamos que sea del mismo carácter, de la misma naturaleza que las partículas, para conseguir una mayor concentración de polímeros y conseguir un fluido en este caso. En el caso de las soluciones en base a sólidos, lo que intentamos es desarrollar partículas, en este caso diferentes, basadas en la preparación de dispersiones sólidas. Esto es un proceso, una metodología que es bastante utilizada en el área farmacéutica, pero que recientemente sí que está también transferida a la parte alimentar, por ejemplo, para la estabilización de colorantes naturales que pueden ser incorporados en materias alimentarias. Y nosotros lo que intentamos es utilizarlo para la incorporación de estos bioactivos en los fibros.
En este caso, el proceso se basa en el uso de un polímero natural que, mezclado con el compuesto bioactivo, que en este caso también va a ser la curcumina, ayudar o promover interacciones entre ambos de la forma de conseguir una matriz que sería el polímero en forma de partículas, donde el compuesto bioactivo queda disperso dentro, a través de esas interacciones moleculares. De esa forma, en el caso de la curcumina, resulta muy hidrofóbica porque tiene una estructura muy ordenada, muy cristalina. Entonces, de esta forma, lo que conseguimos es que genere esas interacciones con el polímero en este caso y quebre esa cristalinidad que tienen para que mire a una forma más amorfa o a una estructura cristalina menos estable, haciendo que ayude a mejorar la solubilidad en el sistema. Y en este caso vamos a mostrar también un ejemplo en el que estamos trabajando basado en el polímero natural de las. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de los ejemplos que voy a diferenciar en la parte inicial de las soluciones Pickering, que son trabajos que todavía estamos a trabajar en ellos, y en la parte final en base a las partículas de. En el caso de los sistemas quitosano-goma arábica, este fue un trabajo de máster realizado por un estudiante de nuestro programa Jefferson, en el que todavía estamos a terminar algunos de los testes, pero básicamente lo que trabajamos fue la preparación de partículas basadas en quitosano y goma arábica a través de un proceso de conservación de ambos polímeros, en el que hicimos algún estudio, aquí traigo resumidamente, pero analizamos diferentes concentraciones de partículas desde 1.5 hasta 5 y fuimos preparando diferentes soluciones Pickering para ver qué formulaciones son las mejores para obtener emulsiones estables. Porque para obtener este tipo de sistemas y después aplicarlos en la preparación de los films, es muy importante también que partamos de un sistema bien estable para después tener tiempo a que el film se forme y se seque bien y no haya esa sedimentación, en este caso de los compuestos bioactivos. Como pueden ver, hicimos varias tentativas, analizamos las diferentes concentraciones de partículas, también las diferentes ratios de óleo en agua, y llegamos a la conclusión, a una formulación optimizada de utilizar 4% de partículas, de concentración de partículas, y un ratio óleo en agua de 0,10, o sea, sería una emulsión con 10 de óleo para 90 volúmenes de agua. Y pudimos ver que por lo menos durante una semana la emulsión resultaba estable, que era por lo menos el tiempo que es necesario para que se forme el film y obtengamos un film seco. Analizamos esta emulsión de aquí con la emulsión que era la óptima a nivel de morfología por microscopio óptico, y sí que vimos que obteníamos gotas de alrededor de 3-4 micras, que más o menos si la morfología se mantenía con el tiempo, y utilizamos la emulsión en la preparación de los films. En este caso, una relación de 5:95 de la emulsión respecto a una dispersión acuosa de los mismos polímeros con los que eran preparadas las partículas. Y un poco también de agente plastificante para ayudar a la maleabilidad del sistema. Es importante también recalcar que en el caso de las emulsiones estamos un poco limitados por la cantidad de óleo que colocamos en el sistema. Porque al final, si llegamos a valores altos, al final, mismo que el film se quede seco, siempre va a exudar el óleo. Entonces, tenemos que intentar jugar con ese límite para que después no tengamos esos efectos que al final va a dar problemas a la hora de las propiedades finales de productos. Y ya teniendo como base definida la formulación vacía, lo que hicimos fue la adición de la curcumina. En este caso fue
un extracto numérico que fue en parcería con unas profesoras también de la UFPR de Brasil, que fueron quienes trabajan más en la parte de la extracción del extracto y nos fornecieron el extracto para poder utilizarlo y poder continuar con el trabajo, y fue la siguiente etapa del trabajo. Entonces, utilizamos la misma formulación de base y en este caso incorporamos el 0,5% de extracto en la emulsión. Y comprobamos que la emulsión continuaba estable, porque muchas veces la adición de compuestos externos puede interferir en la estabilidad del sistema. Y además de eso, sí que vimos que las gotículas de la emulsión fueron reducidas. En este caso, nosotros creemos también que al final este tipo de extractos siempre tienen moléculas que pueden actuar como surfactantes y al final ayudan además a mejorar la estabilidad de este tipo de sistemas. Y preparamos los films también en base a la misma formulación de la emulsión. Como pueden ver, los films muestran una apariencia tirando amarillo por el propio color del extracto, pero también es verdad que el propio film de base ya tenía un color tirado un poco para amarillo. Eso sí que habría que ver después, dependiendo del tipo de aplicación, si puede tener un efecto o ver qué tipo de alimento se podría aplicar para que eso no fuese muy visible. Y conseguimos preparar films con una espesura de alrededor de 100 micras. Es verdad que tanto en este como en el otro sistema también vimos que la elección de la emulsión en este tipo de formulaciones ayudaba a mejorar la transparencia de los sistemas. Analizamos también la parte físico-química de los films, en este caso por infrarrojo, y sí que vimos los picos típicos de los compuestos que estaban incorporados, pero no conseguimos diferenciar de una forma clara los picos relacionados con el extracto primero. Esto, tenemos dos hipótesis que pueden ser debido a dos causas. Por una parte, es verdad que la idea de que no conseguimos diferenciarlos porque el compuesto estaría encapsulado de una forma efectiva, pero también tenemos que tener en cuenta que la cantidad realmente de extracto que tenemos en el sistema, en comparación con el resto de los componentes, es bastante baja. Entonces, podría ser también un balance entre las dos que vamos a detectar de una forma muy clara. En el caso de sistemas basados en celulosa, lo que utilizamos fueron microfibras de una celulosa que fue proporcionada por una empresa, en este caso Suzano. Y lo primero, analizamos el ángulo de contacto del sistema, observando que eran microfibras bastante hidrofílicas, en este caso con valores de pureza de 35 grados, que estarían más proclives a formar erupciones óleo en agua, en este caso. Una de las cosas que teníamos claro que era para comenzar a arrancar en la preparación de los emulsiones Figgins, sobre todo era obtener una dispersión de celulosa en la fase acuosa que fuese lo más dispersa posible para conseguir después estabilizar las emulsiones, porque si ya no partíamos de una celulosa bien dispersa en la fase acuosa, después íbamos a tener más problemas para conseguir llegar a estabilizar el sistema. Probamos diferentes formas como agitación mecánica por ultraturrax y por ultrasonidos y observamos que, como podéis ver en las imágenes de microscopía, la forma más efectiva fue la de ultrasonidos. Y fue entonces por la que nos decantamos. En este caso aquí, estuvimos analizando en literatura qué sistemas eran las condiciones más utilizadas y decidimos hacer un diseño de experimentos para analizar qué variables tenían influencia significativa en el proceso de preparación. Analizamos la cantidad de óleo en la incorporación de la celulosa, así como el tiempo de sonicación y de homogenización por ultratura.
Hicimos el análisis que correspondía con 11 muestras y, como podéis ver, hubo resultados bien diferentes dependiendo de las condiciones. De esta parte aquí concluimos que realmente las únicas variables que tenían diferencia significativa eran el ratio de óleo y el contenido de celulosa, y llegamos a una formulación de base que dentro de los sistemas obtenidos el más estable podría ser para una formulación 1090 con 3% de celulosa y 5 minutos tanto para el tiempo de solidización como para la utilización, ya que era un valor que intentamos minimizar ya que no tenemos diferencias. En este caso también analizamos la morfología de las emulsiones y vimos que tenían valores por vuelta de una micra. Pero mismo así veíamos que cuando pasaba una semana no conseguíamos una estabilidad suficiente para llegar a conseguir después los films finales. Y por eso pensamos en una alternativa, en este caso que sería el homogenizador de alta presión. Y modificamos un poco el proceso, partiendo de esa base, de esa formulación de la emulsión, que era a priori la que mejor se comportaba de todas. Lo que hicimos fue, en vez de preparar después de la solidización, pasamos por un utilizador de alta presión para obtener una dispersión mejorada de las fibras y a partir de ahí preparar la emulsión también en ultraduras, pero después volvimos a pasar el sistema por la parte de la homogeneización para intentar disminuir todavía más el tamaño de las gotículas y intentar favorecer esa emulsión. Y en este caso sí que tenemos resultados bastante satisfactorios. Como pueden ver aquí, preparamos la emulsión de base, o sea, vacías, la curcumina, y después dos formulaciones conteniendo 0,5 y 1% de curcumina en la fase de óleo. Y analizamos también la estabilidad, el tamaño de partícula y la estabilidad para una semana. De forma paralela, testamos también la forma de poder preparar los films en base a la celulosa en este caso, y decidimos que la del 10% era la forma más efectiva de poder preparar los films. Entonces, ya teniendo esas dos estrategias fueron las que las unimos para preparar los films funcionalizados en este caso, que consistía en la preparación de la dispersión de celulosa, la adición de diferentes contenidos de emulsión o volúmenes de emulsión, una mezcla que era una forma fácil, realmente son sistemas que se homogeneizan de una forma sencilla y después hacíamos el secado por casting. De esta forma analizamos la incorporación de las emulsiones vacías de bases, incorporando 1 y 2 mililitros, así como diferentes concentraciones también de curcumina en este caso. A forma de comparativa, llegaríamos a valores de curcumina de 0,1 y 0,2 y los contenidos de óleo también serían del 20% para mantener aquellos problemas de exudación que comentaba anteriormente. Pueden observar aquí la forma de los films que fueron obtenidos y obtuvimos valores de espesura por vuelta como mucho de 20 micras, en este caso eran más finos todavía, y vimos que la transparencia aumentaba cuando se incorporaba la emulsión en este caso, dando valores de translucencia. Analizamos también el color, que es un parámetro importante en este tipo de aplicaciones, y sí que vimos que cuando hiciéramos la emulsión de base obtuvimos deltas de menores de 1 en comparación con la celulosa, lo que indica que no son variaciones perceptibles a los humanos. Y cosa que cuando hicieron la curcumina sí que observamos que el efecto más amarillo de la curcumina se podía diferenciar de la otra. En este caso también analizamos las propiedades físico-químicas por infrarrojos, hicimos los infrarrojos de todos los films, así como de los compuestos de base, y sí que conseguíamos identificar en los films los picos del óleo en este caso, pero no conseguimos identificar también los picos más asociados a la curcumina. En este caso sería un poco lo que conocían los sistemas anteriores, que es verdad que la cantidad de curcumina que tenemos es poca, es igual a para ser perceptible en los
en los infrarrojos, pero de otra forma también podría ser una forma de identificar que también no conseguimos diferenciar el sistema. Realizamos también los ensayos mecánicos de los films, que esto ha sido un trabajo que ha sido hecho antes de venir aquí. Y sí que vimos que se ven efectos diferentes, sobre todo en algunas de las muestras, en este caso cuando incorporamos tanto la fusión como cuando son también relacionadas con la fusión. En el caso de los sistemas en base a las partículas o la dispersión sólida, la metodología es un poquito diferente. En este caso, lo que hacemos es mezclamos en agua el polímero con un poco de surfactante también, y en este caso disolvemos la curcumina en etanol. Lo que hacemos es mezclamos los dos sistemas y sonicamos para conseguir las partículas en la escala micro, y lo que hacemos es evaporamos el etanol para después utilizar las partículas en forma de polvo. A partir de ahí prepararíamos los films, en este caso, incorporando en la solución acuosa el polímero, en este caso también sería el mismo polímero que utilizamos para la preparación de las partículas, para intentar minimizar la adición de nuevos componentes o componentes diferentes y que también favorezca un poco la mezcla entre todos, la adición de glicerol y, en este caso, diferentes concentraciones de partículas en el sistema. Y después produciríamos los films, también en este caso por gas. Como pueden observar, preparamos diferentes films desde 0% de partículas hasta el 20%, y primeramente analizamos las propiedades físicas del sistema. Sí que vimos que, tal como esperábamos, que el efecto rojizo y la parte más amarilla de la curcumina tuvo influencia con la incorporación de mayor cantidad de partículas, y de la misma forma vimos que la transferencia de los films fue siendo reducida a medida que aumentábamos la concentración de partículas. Realizamos también algunos testes más tecnológicos, como las propiedades mecánicas y la solubilidad en agua y la permeabilidad al vapor de agua, y escogimos el sistema con 10% de partículas como sistema base para después intentar validar en aplicación en un alimento este tipo de sistemas, porque vimos que presentamos con las propiedades mecánicas y en balance también con el resto de las propiedades. Para tener certeza también si estábamos muy al límite o no, después voy a mostrar que terminamos por validar la del 10 y la del 5% también, para saber si estamos ahí en esa. Analizamos entonces para el 5 y el 10%, considerando también como base sin partículas la capacidad antioxidante del sistema, a través de la metodología FRA vía BTS, y como pueden observar, sí que una gran diferencia con la incorporación de las partículas, y cuanto mayor era el contenido en los funcionales. Y finalmente hicimos el proof of concept de la validación en un alimento de las dos formulaciones. Para eso escogimos un aceite virgen extra del supermercado de allí, que es un aceite, de hecho, una marca, vamos a hacer publicidad, pero bastante conocida y bastante utilizada allí. Y lo que hicimos fue colocar en diferentes viales, en este caso el control sería sobre el aceite, en este caso sería el film sin partículas con 5% y con 10% de partículas. Teníamos visto en literatura que uno de los valores o parámetros que se utiliza para validar la calidad del aceite, y saber que está dentro de los patrones de calidad para ser vendidos, sería el índice de peróxido, en este caso, que fue lo que utilizamos como referencia para validar esa evolución. Lo que hicimos fue colocar las muestras en condiciones de oxidación acelerada a 60 grados por 6 días, y fuimos haciendo los análisis del índice de peróxido en diferentes etapas. Lo que teníamos en cuenta era, teníamos como base que el valor de índice de peróxido tenía que ser menor o igual a 20 para cumplir esos patrones de calidad. Lo que vimos es que con el tiempo realmente las muestras con
los films que contenían las partículas con curcumina mantenían un valor de peróxido bastante más bajo que el resto. De hecho, estas a partir de los 6 días ya estaban por vuelta de los 20, del valor de 20 que estaría ya en aquel límite. Sabemos también que estas condiciones aceleradas de oxidación, que un día equivaldría a 16 días de almacenaje a 20 grados en condiciones más estables. Por lo que llegamos a la conclusión que por lo menos, porque también no testamos para más días, pero creemos que todavía daría para poder analizar los niveles mayores, que por lo menos sería viable o preservaría la calidad del aceite por casi 100 años. Como conclusión general, se podría decir que existen diferentes estrategias de compatibilización para promover esta incorporación de compuestos hidrofóbicos en estas matrices de films, como he mostrado algunos de los ejemplos. En este caso, la solución Stickerich sí quedaría para sistemas más transparentes y flexibles, y en el caso de las dispersiones sólidas, sí que llegamos a validar que realmente podría tener una aplicación, una validación en el futuro. Como trabajos que todavía están por hacer, sería validar algunas propiedades todavía de algunos de los films que preparamos, así como validar también en alimentos. Y es una cosa que también dejo aquí en abierto en la red, porque creemos que podríamos crear un tipo de colaboración así para intentar completar esta parte. Muchas gracias por la presentación. ¿Preguntas? ¿Tiene una pregunta? Para los dos no pasa. La parte de sellabilidad, de software de sellabilidad de los tools que ustedes generalizan, ¿lo han probado? Se va a hacer. Es una pregunta bastante interesante porque para hacer los testes, por ejemplo, de validación del aceite tenemos muchos problemas por esto. Porque intentamos termosellar y no conseguimos. Una de las opciones que sí que nos dijeron y que intentamos y que sí da hasta para conseguir sellarlo es utilizar una solución muy concentrada de un polímero, por ejemplo, de amido o así, de amido, que actúa como si fuera adhesivo. Y sí que intentamos, si quedaba, pero es verdad que luego teníamos que dejarlos así colgando durante 6 días y no confiábamos completamente. Y optamos por hacer esa forma de los diarios, porque también nos trae la actividad. Pero, por ejemplo, el caso de la capa de crecimiento, estuvimos descubriendo nucleografías en los estados Y la prueba es que hicieron en aceite, como fue bien, o sea. Lo que hacemos sería colocar, que al principio parece que queríamos hacer como unos saquitos, Claro. pero no conseguimos, sí. Entonces lo que hicimos fue, a forma de recipiente, para darle la forma, utilizar los minerales y poner el sí. Entonces lo que hicimos fue colocar colador por dentro al vidrio, el kit, para garantizar que está la forma y luego colocamos. Ahí. Y bueno, pues era la negocio que yo tenía. Sobre las emociones de Tiki, el momento de secar, digamos, una película, no puede haber evanescencia de esas partículas y formar separación de fases de separación. ¿Es un problema o no durante el secado? Sí, normalmente las partículas también, como intentamos que sea de la misma naturaleza que la matriz externa que colocamos, al final siempre favorece la presencia y la formación del film. Por ejemplo, nosotros también trabajamos con dispersiones de poliuretano, que por ejemplo para preparar films y adhesivos y recubrimientos también. La base al principio es un poco el mismo. Tú tienes una dispersión que sí que tienes partículas, pero a medida que vas quitando el solvente, en este caso el agua, consigues que vayan cuales. Sí, pues no es una coalescencia y al final consigues que se hagan como. Lo que sí que es importante, por ejemplo, que la cantidad de óleo o aceite, en este caso, que no sea muy elevada, porque
igual no da problemas para formar el film, pero es verdad que después va a salir y es bastante. Gracias por la presentación. Lo que no entendí, o bien, no sé si por esa interacción que decías que iban a tener las partículas, variando estabilidad, variando cosas moleculares, que procesualmente debería ser más pequeños. Una partícula, cómo se garantiza la dispersión. Porque para poder variar estabilidad, para variar esas cosas, hay una solución de específica. Pero no sé si estuvo y no me di cuenta. Bueno, esta parte del trabajo es verdad que es de un estudiante en una alumna del doctorado, que está ahí a terminar, está en este último año, se llama Estefan, y el trabajo de ella está basado un poco en la modificación de la cristalidad, en este caso la curcumina, para actuar como colorante en matrices alimentarias. Dentro de eso sí que ella hizo un estudio que es verdad que no aparece aquí, y utilizamos diferentes polímeros y sí que analizamos las condiciones de la preparación de las partículas, que afectan al tamaño, de hecho que hemos validado por rayos X y por DSC, por ejemplo, que sí que conseguimos esa modificación de la cristalicidad. Y después de obtener todas esas partículas, hicimos varios estudios, que uno fue también la preparación, el uso para la preparación de emulsiones líquidas y también para matrices alimentarias líquidas directamente. Y otra de las aplicaciones de estas partículas sería esta parte que estamos presentando hoy aquí. Pues sería como la parte final de un trabajo que está en curso, pero luego si quieres que podemos mostrar porque tenemos que dar todas las informaciones también compiladas en un trabajo. Muchísimas gracias.